¿Cómo calcular la mediana para datos agrupados con fórmula? Tenemos que partir de una tabla de frecuencia. Si desconoce cómo se construye una tabla de frecuencia, lo invito a que se dirija al link que está en la descripción de este video. La mediana se calcula con la siguiente fórmula. La mediana, el símbolo es una ME, es igual a LI más N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI por C, donde LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana, N el número total de datos, F mayúscula como su índice I menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase donde se encuentra la mediana, F minúscula I como su índice es igual a la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra la mediana y C la amplitud de clase o tamaño de clase. Para poder calcular exactamente dónde se encuentra la mediana, entonces la mediana se calcula de la siguiente forma. Inicialmente hay que buscar en dónde se encuentra la mediana. Para ello hay que hacer el siguiente cálculo. Vamos a hacer este cálculo. N sobre 2. N es 80 dividido por 2 da 40. Ese 40 se ubica en la frecuencia absoluta. El 40 se encuentra entre 33 y 57. Es decir que aquí está el 40. Notemos que el 33 se encuentra al frente del 147 en el límite superior de los intervalos de clase. Y el 57 se encuentra al frente del 155. Es decir que la mediana se encuentra entre 147 y 155. Y notemos que el 147 y el 155 están en la clase 4. O sea que I es igual a 4. La mediana se encuentra en la clase 4. Vamos a resaltar esa clase, la clase 4. Vamos ahora a identificar el límite inferior. El límite inferior corresponde a 147. Es decir que LI es igual a L4. Recordemos que el subíndice es 4. Entonces el 147 corresponde al límite inferior. El 33 corresponde a FI-1. Recordemos que esa F mayúscula indica frecuencia acumulada. El I es 4. 4 menos 1 me da exactamente 3, o sea, corresponde a F3. Y F3, notemos que está al frente de la fila 3, es decir 33, que es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase donde se encuentra la mediana. Clase absoluta acumulada que antecede, o sea, el 33. El 24 es la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra la mediana, es decir que FI es F4 igual a 24. La amplitud o tamaño de clase, que es la letra C, es igual a restar 155 menos 147, y eso nos da entonces 8. Al reemplazar, en la fórmula tenemos 147 más 40 menos Fi menos 1, que corresponde a 33, dividido 24, y eso multiplicado por 8. Este cálculo nos da exactamente 149,33 centímetros. Al hacer el cálculo de la calculadora, primero hay que restar este valor, es decir, 40 menos 33 daría 7 sobre 24, por 8 más 147 nos da 149,33 centímetros. ¿Cómo se interpreta esta respuesta? Decimos que 40 estudiantes, este 40 que aquí obtuvimos, 40 estudiantes miden menos de 149,33 centímetros. O 40 estudiantes, el restante de 40 para llegar a 80, miden más de
149,33 centímetros. Un medio que corresponde a la mitad de los datos es el 50%. También podemos decir que el 50% de los estudiantes miden menos de 149,33 centímetros o 50% de los estudiantes miden más de 149,33 centímetros. Que si el dato se encuentra en la frecuencia acumulada, el 40, entonces la clase de la mediana es la siguiente clase. Es decir, la clase de la mediana es I igual a 4. El 147 corresponde a LI. La frecuencia anterior o que antecede a la clase donde encuentra la mediana en la frecuencia acumulada es 40, que corresponde, recordemos que I vale 4, menos 1 es 3. Por consiguiente, FI menos 1, que es F3, corresponde a 40. La frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra la mediana corresponde a F4, que sería el 17. Y la amplitud o tamaño de clase corresponde a 155 menos 147. Eso nos da 8. Reemplazando en la fórmula tenemos 147 más 40, que es este valor, n sobre 2, que aquí ya lo calculamos, menos fi menos 1, que corresponde a 40, sobre fi, que corresponde a 17. Y eso multiplicado por 8. 40 menos 40 da 0, sobre 17, 0, por 8, 0, más 147 nos da 147. La mediana es 147 centímetros, es decir, que 40 estudiantes miden menos de 147 centímetros o 40 estudiantes miden más de 147 centímetros. Recordemos que la mediana es la mitad de los datos, o sea, el 50%. Es decir, que el 50% de los estudiantes miden menos de 147 centímetros o 50% de los estudiantes miden más de 147 centímetros. Bien, eso ha sido todo por hoy. Cualquier inquietud, sugerencia o pregunta que tenga de esta clase, me pueden escribir a este correo o también dejar sus inquietudes en la descripción de este video. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.